Bueno, ante todo, buen día profesor, buen día compañeros y público en general. En esta grata oportunidad quien les habla es la estudiante Laura Uturunco Quispe de la Universidad Andina del Cusco, filial Puerto Maldonado. Y bueno, en esta oportunidad vamos a recoger de cierta forma la importancia que nos va a ayudar a ampliar nuestros conocimientos administrativos, ¿no? Y bueno, el tema que voy a tratar es sobre la ordenación y fomento de las actividades económicas de los particulares, ¿no? Teniendo como finalidad principal con mi video dos simples y claras palabras que nos va a dar de cierta forma una simetría y coherencia acerca de nuestro tema, que es lo económico y lo político, que nos va a deleitar la mera interpretación de nuestras actividades económicas como un núcleo productivo del crecimiento de los aumentos de nuestra productividad, ¿verdad? Y la modificación del consumo de nuestra población. Ahora, empecemos. Antes de basarnos lo que es a la ordenación y fomento de nuestras actividades a nuestro tema, tenemos que darnos cuenta el origen y la historia en el que se está basando esto, ¿no? Claramente está que en la década de los 80 y 90, las reformas, ¿no?, de nuestro expresidente Alberto Fujimori impulsaron, pues, ¿no?, un movimiento pendular que rompía de cierta forma la endogeneidad del proceso sustitutivo de importaciones. Estas medidas de gobierno fujimorista, de cierta forma o indirectamente, devaluó el crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Directamente hemos sido dependientes de las circunstancias internacionales que determinaron hasta el día de hoy tanto la inversión directa extranjera como los términos, ¿no?, del intercambio. Ahora, si bien es cierto, tenemos tres hechos importantes que yo considero importantes, que es el primer proceso. Tenemos al proceso de sustitución de importaciones, que claramente esto se inició con la ley de industrialización en el año 1959, ¿no?, que se agotó claramente en menos de 20 años. Ahora, como segundo proceso tenemos la crisis de este proceso y el derrumbe del Producto Bruto Interno per cápita durante el primer gobierno del expresidente Alan García, que claramente se da en los años de 1985 y 1990, ¿no?, hasta los niveles registrados en los años 1959 y 1960. Y como tercer y último hecho importante tenemos lo que es la restauración, ¿no?, del modelo primario exportador, con la aplicación de la política y las reformas neoliberales, ¿no?, que claramente eso se dio en los primeros años de la década de los 90. Ahora, ¿a qué nos basamos cuando hablamos de las actividades económicas de los particulares? Si bien es cierto, es toda aquella actividad mediante la que se produce y o se vende, ¿no?, un bien o un servicio destinado a satisfacer nuestras necesidades generales. De cierta forma, es la intervención administrativa económica que será regulada mediante una orientación por parte de nuestro Estado peruano, que se logrará establecer los parámetros para la actuación de los agentes económicos. Ahora que vamos a basarnos a estas dos palabras de lo que es la ordenación y la fomentación de las actividades, vamos a dar inicio lo que es a la ordenación de la actividad económica de los particulares. Si bien es cierto, es el debido cumplimiento, ¿no?, la ordenación de estas actividades es el debido cumplimiento de todos los derechos fundamentales, ¿no?, previstos en las normas legales, constitucionales y jurídicas. Claramente se encuentra, ¿no?, sustentado bajo norma legal, que en los artículos 144 al 156 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, número 27444. Ahora, vámonos a lo que es el fomento de la actividad económica, ¿no? Claramente es toda aquella actividad administrativa que se dirige a satisfacer, ¿no?, indirectamente ciertas necesidades de carácter público, ¿no? Entonces, de cierta forma va a proteger o va a promover sin emplear lo que es la coacción,
¿no? Las actividades de los particulares o de otros entes públicos que directamente les satisfacen. Ahora, como mejor, tengo acá un ejemplo de una autora que lo define mucho más claro lo que es el fomento de la actividad económica, que es la autora Jordana de Posas, que nos dice, ¿no?, que la acción de la administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidas a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman, ¿no?, de utilidad general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos. Claramente esta autora lo clasifica en dos formas, que es en lo positivo y en lo negativo. En lo positivo tenemos lo que son las prestaciones, los bienes o ventajas, ¿no?, de lo que es la actividad o empresa, de que se trata de estimular. Ahora, en lo negativo tenemos lo que es los obstáculos, ¿no?, o las cargas creadas para dificultar de cierta forma por medios indirectos, ¿no?, aquellas actividades o establecimientos contrarios a los que la administración quiere fomentar. Ahora, vamos a considerar de suma importancia que naturalmente este tema de la ordenación y fomento de las actividades económicas de los particulares en nuestra sociedad, ¿no?, es un proceso en el cual encontramos que nuestra sociedad y nuestro sistema económico hace que el Estado realice lo que es una actividad subsidiaria, ¿no?, en lo que se respecta a las prestaciones de los servidores públicos. Si bien es cierto, no realiza una actividad prestacional, ¿no?, en forma directa. Pero sin embargo, la vigencia del Estado subsidiario no va a significar una desaparición de la actividad estatal, ¿no? De cierta forma, esta se va a transformar, ¿no? Pasa a enfocarse a tres aspectos fundamentales que tenemos, por ejemplo, lo que es la regulación y la ordenación de la prestación de servicio, que es el Estado regulador. El segundo, que es la garantía de los intereses públicos en la prestación privada de tales servicios, que es el Estado garante. Y por último, la tercera, que es la obtención de objetivos de bienestar general, ¿no?, cohesión social y calidad en la prestación de tales servicios, que tenemos lo que es el Estado social. Y ahora, como dijo un autor de nombre Drexler, que nos dice que en el derecho administrativo tenemos que tener en cuenta que nada se pierde y todo se transforma. Claro está esta parte. Ahora, claramente también lo podemos encontrar en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, ¿no?, con la ley número 27.181. Del título 1 y definiciones y ámbitos de aplicación. Si bien es cierto, tenemos en el artículo 1 que nos dice, ¿no?, del ámbito de la aplicación. En el artículo 2 que nos habla de las definiciones. En el artículo único de la ley, que es número 29937, ¿no?, que nos dice en el artículo 3 sobre el objetivo de la acción estatal, ¿no? En el artículo 4 nos habla sobre la libre competencia, ¿no?, y el rol del Estado. En el artículo 5 nos habla sobre la promoción de la inversión, ¿no?, privada, promoción de las inversiones privadas. Y en el artículo 6 sobre la internalización y corrección de costos. En el artículo 7 de la racionalización del uso de la infraestructura. En el artículo 8 tenemos de los terminales, ¿no?, de transporte terrestre. En el artículo 9 tenemos lo que es de la supervisión y la fiscalización. Ahora, también tenemos en la ley 27.181, ¿no?, que nos habla sobre las competencias y autoridades competentes. Claramente tenemos el artículo 10 que nos habla de la clasificación de las competencias. En el artículo 11 que nos habla de la competencia normativa. En el artículo 12 que nos habla de la competencia de gestión. En el artículo 13 que nos habla de la competencia de fiscalización.
Tenemos en el artículo 14 que nos habla de la asignación de las competencias y en el artículo 15 que nos habla de las autoridades competentes, del artículo 16 que nos habla de las competencias del Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en el artículo 16-A que nos habla de las competencias de los gobiernos regionales, en el artículo 17 que nos habla de las competencias de las municipales provinciales, en el artículo 18 que nos habla de las competencias de las municipales distritales, en el artículo 19 que nos habla de la competencia de la Policía Nacional del Perú, del artículo 20 que nos habla de las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que viene a ser el INDECOPI, en el artículo 21 del sometimiento a jurisdicción única, en el artículo 22, como último capítulo tenemos de los conflictos de competencia. Ahora, también tenemos claramente en el título 3 que nos habla sobre los reglamentos nacionales, ¿no? En el título 4 tenemos sobre lo que son las infracciones y sanciones, ¿no? En el título 5 tenemos la responsabilidad civil y seguros obligatorios. En el título 6 nos habla sobre el registro vehicular y otros registros, ¿no? En el título 7 nos habla sobre el transporte ferroviario, ¿no? Que claramente se divide en tres partes, que son las disposiciones complementarias, las disposiciones transitorias y las disposiciones finales. Bueno, con esto sería todo. Muchísimas gracias y espero que de una u otra forma les haya ayudado sobre este tema que es muy importante, sobre la ordenación y fomento de las actividades económicas de los particulares. Muchísimas gracias. Eso es todo.